Es el momento en que los profesores y alumnos de la Academia de Emprendedores les cedemos la palabra a esos profesionales que admiramos para compartir experiencias, actualizar conocimientos y construir el futuro. Esto es Vanguardia ADEM Latam con la profe Caro Hidalgo. En esta nueva entrega de Vanguardia ADEM Latam saludamos a la cofundadora de jugohogar.cl, Chiquín, Caro Hidalgo. Oye, Leo, si yo te digo que tu celular puede ser un auténtico laboratorio de ciencias, ¿tú me creerías? No estoy para que me tomen el pelo. Sabemos tú y yo que eso es imposible. ¿Cierto que son imposibles? Ya, pues nada que ver. Es totalmente real. ¿Sabéis por qué? Porque existe Lab4U, la startup que permite a estudiantes tener un laboratorio de física, de química y de biología a través de su teléfono y que tiene como objetivo democratizar el aprendizaje científico en los colegios. La verdad, Leo, yo a la ciencia nunca la pegué en el colegio, pero estoy segura que me invitada sí. Ella es la única emprendedora chilena que estuvo presente en el Foro Económico Mundial, en la Cumbre en Davos. Llevó a Lab4U a ser la primera startup chilena en participar en el Demo Day de Morgan Stanley, donde incluso sumó a su directorio a un ejecutivo de este banco de inversión. Y fue entonces cuando vimos su rostro ahí, en pleno Times Square, en Nueva York. Todos estos logros son importantísimos sin duda, pero a ella la verdad es que lo que la motiva es saber que en esa sala de clases, profes atentos, está el próximo Albert Einstein o la próxima Marie Curie. Saludamos a la cofundadora de Lab4U, Comal Datlani, bienvenida a la sala de clases. Muchísimas gracias, y que gracias por esa gran introducción. Yo era como, ¿de quién están hablando? Muchísimas gracias por la introducción. Bueno, yo agregaría ese perfil, además Hay muchas cosas que con una agregar, sencillez natural que justamente lo que hace es engrandecer el trabajo que haces y no vivir de los logros, sino más bien estar siempre despertando con el nuevo desafío. Y eso también gracias, es un ejemplo que le entrega al resto. Así que bien, Comal. Súper bien. Comal. Sí. Vámonos de lleno. Hablemosle a ese profe. Ya me puse nerviosa. No, ¿Qué pero me vas a preguntar? cálmate. No, nada que te vaya a dejar ahí en silencio, ni una opción. Hablemosle a ese profe que nos está escuchando en este momento en la academia, pero que no sabe lo que es Lab4U. Sí. ¿Cómo le explicamos de qué trata y cómo le explicamos cómo adquirir Lab4U? Claro. Lab4U tiene como misión democratizar la ciencia y cambiar la forma en la que se enseña ciencia. Y como tú bien sabes, como tú bien dijiste, muchos no saben que los smartphones y las tablets tienen una serie de sensores. Por ejemplo, ustedes saben que el smartphone tiene la cámara con la que saca una selfie, el micrófono con el que manda un audio de WhatsApp, pero también tiene otros sensores como el acelerómetro, el giróscopo. Entonces lo que nosotros hacemos es aprovechamos todos esos sensores y diseñamos experimentos de ciencia entretenidos para las salas de clase. Entonces, con la cámara del celular podemos traquear movimiento, con el micrófono, que es el sonómetro, podemos hacer experimentos de física para analizar intensidad y frecuencia. Entonces el celular se convierte en un laboratorio de bolsillo para que la ciencia sea entretenida, dinámica, en las salas de clase, donde hoy día la ciencia se enseña de una forma muy teórica. Sí, pues. Entonces, F igual M por A en la pizarra. Inclusive durante la pandemia la ciencia se enseñaba con un PowerPoint pasado por el Zoom. Y hoy día volvimos a las clases tradicionales. Entonces, ¿cómo podemos enseñar a andar en bicicleta leyendo un libro? Cuando uno, para aprender a andar en bicicleta, tiene que vivir la experiencia. Igual que en la ciencia, para aprender ciencia uno tiene que experimentar, indagar, y uno necesita ese proceso de aprendizaje indagatorio donde las preguntas son más importantes que las respuestas. Entonces nosotros en Lab4U, que con esta visión de mejorar la educación científica y tecnológica, hoy día implementamos en los colegios a través de este software en donde ayudamos a los profesores a cambiar sus clases de ciencia e inspirar a los estudiantes a ser los próximos Einstein, Marie Curie, y también podría decir las próximas Elon Musk, porque no creo que sean más Elon Musk, sino que las mujeres no inventoras que necesitamos hoy día para transformar Chile y Latinoamérica. Y yo no sé si los auditores saben, pero los trabajos del futuro van a estar relacionados a STEM. STEM, de sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Entonces, el Foro Económico Mundial, el OECD, etcétera, todos hablan de esta nueva revolución industrial, que es la revolución digital, en donde la ciencia, la tecnología y la ingeniería y matemáticas juegan un rol fundamental hoy día en la sociedad y van a seguir jugando un rol fundamental, y más aún. ¿Y cuál es el problema? Hoy día en Chile, solo 18% de los estudiantes deciden entrar a una carrera STEM.
estamos hablando en el mundo entre 16 a 20% decide estudiar carrera STEM cuando la necesidad es 70%. Qué bueno. ¿Cómo vamos a cerrar ese vacío cuando necesitamos a más jóvenes y adolescentes inspirados por la ciencia y la tecnología? Qué bueno que diste paso justamente a ese tema, Comal, a las STEM, a el interés de los estudiantes por las ciencias. Qué desafiante para ustedes como EdTech debe ser el poder conquistar a las y a los estudiantes para que justamente se involucren en áreas tan importantes como estas. ¿Cómo lo llevan desde Lab4U? ¿Cómo es ese proceso de conquista como equipo en la interna a lo práctico que ya es de cara a los estudiantes? Claro. Yo no sé si ustedes han escuchado de la curva de adopción de tecnología, que es este gráfico gaussiano, en donde la curva de adopción de tecnología, uno parte con lo que se llaman los innovadores y los early adopters. Perfecto. Esos son los primeros usuarios, los primeros que creen en tu visión. Por ejemplo, si damos el caso de Facebook hace varios años atrás, los primeros eran los universitarios que probaban Facebook, después los universitarios de otras ciudades y después más masivamente, ¿no? Entonces estos son los early adopters y los innovadores. Ahora, pasar de los early adopters y los innovadores a la masa crítica es el gran desafío de una EdTech, de una startup de educación tecnológica. Entonces, nosotros hoy día estamos trabajando fuertemente para pasar de los innovadores y los early adopters a una masa más grande. Y hoy día, el cómo lo llevamos a la práctica, nosotros tenemos que cambiar el paradigma con los profesores. Son las profesoras y los profesores los que hoy día tienen que hacer este cambio de switch y este cambio de paradigma en la sala de clase para que luego llegue a los estudiantes. Comal, regálame un minuto porque tenemos que conectar con nuestra área de prensa porque hay nuevos antecedentes de una noticia en desarrollo. Ahora, en ADN, servicios informativos. Vamos a la región de Valparaíso. Información del momento. Gonzalo Pérez, te escuchamos. Claro, porque ya estamos en condiciones de confirmar que la Policía de Investigaciones durante esta tarde-noche, cerca de las 9 de la noche, ha logrado la detención de 2 personas más en un operativo en el sector de la población Juan Pablo II, en la parte alta, población Las Palmas también, en la parte alta de Valparaíso, sector de Los Placeres. Estas 2 personas estarían directamente involucradas en el homicidio de la suboficial mayor Rita Olivares. Es un operativo que está en desarrollo, está el personal policial durante esta jornada acordonando ese lugar para poder lograr la detención de estas personas. Uno de los detenidos, y esa información que hay que confirmarla dentro de los próximos minutos, sería el hermano de Edward Fuensalida Leiva, Alexander Fuensalida Leiva, quien era también intensamente buscado, y el otro también sería otro de los fugados el año 2021 desde la cárcel de Valparaíso. Con esto se configuraría ya la detención del total de la banda que participó en este operativo en donde falleció esta funcionaria de Carabineros, y se estaría además recapturando a 3 de los fugados que permanecían aún fugados en esa condición de la cárcel de Valparaíso. Todo en condición de desarrollo. Vamos a estar ampliando los servicios informativos de ADN. En la región de Valparaíso, Gonzalo Pérez, ADN. ADN Servicios Informativos. Actualidad, deportes y noticias para todo Chile. Y regresamos aquí a la sala de clases de la Academia de Emprendedores. Soy Leo Meyer y estoy junto a Caro de Algo, hoy conversando con la cofundadora de Lab4U, Comal Datlani, en una nueva entrega de Vanguardia Adem Latam. Exactamente. Vamos a retomar la conversación, Comal, ahora sí. Y voy a abrir comillas, porque te voy a citar. No te asustes, no te asustes. El mercado de las startups está cambiando y se siente. Lo dijiste a principios de este año en un importante medio escrito de circulación nacional, que si quieres te digo comercial cuál. Oye, Comal, ¿cómo está cambiando? ¿Cómo lo sientes tú que se viene este 2023 para las startups en general, para los emprendimientos? Sí, aquí hay que, si puedo retroceder, yo sé que tenemos poco tiempo, pero pre-pandemia había un mercado, ¿no?, de las startups. Piensa que Lab4U partió hace 10 años y hemos pasado por varias curvas en el mercado de las startups, tanto para Chile como Latinoamérica y Estados Unidos y el famoso Silicon Valley. Entonces, estas olas internacionales al final afectan a
a todo mercado, ¿no? Entonces tú tienes un pre-pandemia que tenía ciertas características, tenías el periodo de pandemia 2020 y 2021, o sea, el fuerte periodo de cuarentena, no de pandemia, sino de cuarentena, donde fue como el boom de las valorizaciones de las startups. Valorizaciones son el precio que le das, el valor que le das a la compañía, ¿no? Las valorizaciones de las startups. Y había mucho, como le llaman los gringos, dry powder, o sea, mucho capital para invertir. Entonces, 2020 y 2021, las valorizaciones de las startups aumentaron a valores como, por ejemplo, tú puedes tener una startup semilla sin ventas, tipo PowerPoint, que terminaba levantando 10, 20 millones de dólares a valorizaciones de 100 millones de dólares, que eran unas locuras que hoy día, 2023, inimaginable. O sea, imposible. Entonces, tú ves que 2020 y 2021 estaban sobrevaloradas las startups y tú después ves 2022 y 2023 esas valorizaciones bajando. Unicornios que ya no son unicornios. Los mismos que cuando salieron a la bolsa, algunas empresas vieron sus acciones disminuidas. Que esto es información pública. Los scooters que llegaron a ser unicornio y después salieron a la bolsa y están muy desvalorizadas. Entonces, tú ves en las valorizaciones un cambio importante. Ves en el capital que se está invirtiendo de los venture capitalists, ¿no? Que se está disminuyendo. Ves también en los mercados financieros, entonces los ángeles que muchas veces tienen diversificado su finanza cambiando, en donde hoy día ya no es como antes, donde era crecer y yo te doy dinero para que tú crezcas, sin importar los unit economics en etapa temprana, nos preocupamos de los unit economics después. Y hoy día no. Hoy día, ¿cuál es tu EBITDA? ¿Cuál es tu retorno? ¿Es un modelo sostenible el que tiene o no es sostenible? Cambió la conversación. Claro, cambió por completo la conversación. Sin duda. Comal, yo te quiero traer de vuelta a Lab4U. Sí. Y me acuerdo la última vez que conversamos no existía el Ministerio de Ciencia. Oh, ¿verdad? Sí, pues, es que por eso me importa, porque decíamos que hay tanta distancia, tú siempre viajaste, siempre tuviste contacto internacional y en ese sentido las realidades eran distintas, era muy difícil, por mucho cariño que uno le tenga al país, no comparar. ¿Sientes que eso realmente es un cambio más allá de lo evidente, como por ejemplo que existe un Ministerio de Ciencia? ¿Estás en un ambiente que propicia mucho más una iniciativa como Lab4U? Sí, yo te diría que aquí hay dos cambios importantes, como mi periodo en Estados Unidos y mi periodo ahora pensando en Chile. Yo sí siento que Lab4U estaba muy temprano como para el mercado chileno y los colegios y la innovación en Chile. Para los colegios estábamos como 10 años antes, donde nos cerraron muchas puertas, a diferencia de los gringos que nos abrieron puertas. O sea, aquí, y yo te diría que los primeros 5 o 7 años fueron súper difíciles, en donde para mí era mucho más fácil estar en Estados Unidos. Claro. Pero yo te diría que el primer cambio fue una apertura mayor a la tecnología educativa gracias a la pandemia, y que por supuesto que los ministerios ayudan. Un centro de innovación en el Ministerio de Educación, un Ministerio de Ciencia, ayuda como al debate nacional, pero el tema de raíz es cómo cambias un modelo, que un modelo que no ha cambiado en 100 años, que es el modelo de la educación, ¿no? Entonces ahí, más allá de los recursos que existan, mejor dividido y mejor distribuido dentro de los ministerios, porque antes CONICYT estaba dentro del Ministerio de Educación y ahora está el Ministerio de Ciencias con ANID. O sea, más allá de eso, que ayuda mucho la investigación y desarrollo, desde el punto de vista de tecnología educativa, yo creo que todavía estamos en deuda, porque el cambio tiene que ser en la forma. Más allá de ser consumidores de tecnología, que somos consumidores de TikTok y de Instagram, ¿cómo podemos ser creadores de tecnología donde estamos desarrollando habilidades para el futuro del trabajo y no solamente aprendiéndonos fórmulas de memoria? Entonces, el cambio, yo creo que el primer cambio como importante a apertura de educación tecnológica fue la pandemia, donde estuvieron obligados los colegios a adoptar tecnología. Y hoy día sigue siendo un desafío, ¿no? Por el currículum y por otras razones. Yo diría que sí, pero no es suficiente.
Oye, Comal, y su público, sus clientes, por así decirlo, son los colegios, pero también tengo entendido que están trabajando con compañías más grandes que tienen interés por involucrarse en estas comunidades donde ustedes están impactando. Algo que ustedes llamaron Branded Labs. Correcto. Sé que han hecho trabajo en conjunto con compañías en México, otras acá en Chile. Si podemos indagar un poquitito en eso. Sí, un montón. Algo que, porque al final, esto va a sonar, me han dicho como al capitalista, pero no, esto es impacto Como al social. capitalista. No, esto es impacto social. Esto es impacto social y movilidad social. ¿Por qué te digo esto? Cuando tú tienes colegios públicos y tienes comunidades que hoy día no tienen presupuesto, donde 80% de los colegios, según el BID, no tienen laboratorio. En Chile, 66% de los colegios de bajos recursos y medio no tienen laboratorio. Tú dices, ¿cómo podemos ayudar a esas comunidades para que los estudiantes tengan movilidad social y desarrollen habilidades que hoy día el mundo laboral necesita? Por ejemplo, si yo soy una escondida de HP en donde necesito contratar a las ingenieras del futuro para mejorar mucho los procesos productivos que tengo, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo el desarrollo humano y el talento local en temas STEM? Lo tengo que desarrollar en temprana edad. Si tú ves, hoy día, en todas las carreras STEM, del total, solo 18% de los estudiantes decide estudiar carreras STEM y en mujeres solo 7%. Y un escondida de HP tiene como objetivo ingenieras 50-50 hombre-mujer. Imposible llegar a esa meta si yo no cambio hoy día el interés de las niñas por estudiar carreras STEM en el colegio. Entonces, y si no desarrollo el talento local, en el caso de un SQM o en el caso de un Cementos Biobío en el sur. Entonces, estas son algunas de nuestras alianzas estratégicas para llegar a las comunidades a través de Branded Labs, en donde, por ejemplo, en México trabajamos con Boeing, la física de los aviones con Boeing. O sea, la estudiantes que antes veían lejana la física, hoy día pueden decir, oye, yo puedo ser un ingeniero en Boeing porque mira la física de los aviones, gracias a Boeing. Entonces, estos Branded Labs hoy día nos han ayudado a acercar la ciencia a los estudiantes y también a posicionar al corporativo a través de la ciencia y la tecnología. Qué tremendo la For You. Leo está así como en shock, como que no pestañea. Soy el alumno Leo Meyer y con mi compañera Cari Hidalgo estamos aquí en Academia de Emprendedores en ADN conversando con Comal Datlani, cofundadora de Lab for You. Oye, sí, es que... Es impactante, dan ganas de que el programa entero sea de la cosa. O sea, de todas maneras, y además que se proponen cambios, no es adorno. Me encanta. Son cosas más profundas. Cuando hablabas de la educación, para nosotros vivimos lo mismo en el lado de la capacitación. Mientras las pymes no tengan esa experiencia, no va a pasar mucho. Es verdad. Yo tengo una pregunta un tanto romántica, por así decirlo, Comar. No te pongas nerviosa. Además, acá lidera la mujer. Claro, muy bien, muy bien. ¿Romántica personal o romántica filosófica? Romántica filosófica de Lab for You. Filosófico. Es más que nada, es que ya hemos hablado de tecnicismo, de tu experiencia con Lab for You, de lo que es Lab for You, todo, pero yo quiero saber qué dicen los estudiantes cuando conocen Lab for You, cuando estudian ciencias a través de Lab for You. Una cosa es la posición del profe, pero la otra es de quien recibe la enseñanza. Totalmente. Si yo llevo 10 años en Lab for You y he pasado por todos los sacrificios del emprendedor, porque no es todo rosa como dicen los medios, que no, esto tiene altos y bajos, es gracias a los estudiantes. Bueno. Eso ha sido mi inspiración. Los estudiantes y los profesores han sido mi inspiración. Cuando escucho el feedback de los estudiantes, cuando escucho el feedback de los profesores, las profesoras, eso es lo que me llena. Y acercar la ciencia a los estudiantes, que hoy día vemos que les cambia la perspectiva, les cambia el paradigma, con algo que es tan cercano a ellos, que son los celulares, ¿no? Que ahora que estaban prohibidos los celulares en la sala de clase, en las clases de ciencia con Lab for You están permitidos. Entonces, eso a nosotros nos inspira un montón. Y también ver los resultados académicos. Por ejemplo, el BID hizo una evaluación de impacto con Lab for You, en donde el BID analizó con 4.800 estudiantes, colegios con Lab for You y colegios sin Lab for You. Y lo que encontró el BID, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, es que estudiantes que realizan más de 3 experimentos con Lab for You aumentan su interés en carreras STEM
que es muy importante para la motivación en carrera STEM, su conocimiento y su autopercepción del conocimiento, que tiene directa relación con la motivación, su autoconcepto con respecto a la física y la ciencia. Entonces, cuando uno ve estos resultados y escucha a los estudiantes y ves el uso y ves los comentarios, eso es al final lo que nos inspira, porque cuando los estudiantes dicen, bueno, gracias a Lab4U, gracias a la experimentación, ni siquiera dicen gracias a Lab4U, dicen gracias a la experimentación, que a mí me da lo mismo que digan Lab4Physics, Lab4U, o esta aplicación, o gracias al profesor, o lo que sea. Que el impacto gracias, es lo importante. Lo que importa es el impacto. Gracias a esta experiencia, hoy día entendí la diferencia entre distancia y desplazamiento. Gracias a esta experiencia, creo que yo también puedo ser ingeniera o científica. Entonces, esa inspiración es lo que a nosotros nos mueve, y por eso, si es que descargan alguna de nuestras aplicaciones, Lab4Physics o Lab4Chemistry, van a ver que el diseño es muy inclusivo también. Hay mujeres en los experimentos de física, hay una diversidad, no solamente hombres y mujeres, pero también no binarios. Entonces, nosotros nuestra misión es democratizar la ciencia. Y eso es lo que al final nos inspira. Preguntas prácticas en redes sociales. ¿Esto es desde primero básico hasta cuarto medio? ¿Cualquiera de ellos lo puede utilizar? Muy buena pregunta. Hoy día estamos enfocados en la media, y en premedia, o sea, séptimo, octavo, primero, segundo medio y tercero y cuarto medio con ciencias para la ciudadanía. O sea, el foco es hoy día enseñanza media, porque es cuando estamos enseñando física, química y biología, y es el momento crucial para después elegir una carrera STEM a futuro. Los alumnos son los que hacen las mejores preguntas, perdón. Y la última es, respecto de, ¿un alumno puede llegar y trabajar sobre Lab4U descargándolo, o necesita que el colegio, el profesor sea tutor? Muy buena pregunta. Nos han hecho esa pregunta siempre. Nosotros nos gusta trabajar con el colegio, porque ahí es donde hacemos la transformación completa con todos los profesores. Pero si uno es una persona curiosa y quiere experimentar y ver los experimentos, puede ir a Google Play o Apple Store, buscar Lab4U, Lab4U, y le debería aparecer con las distintas aplicaciones de física, química y biología. Oye, haber existido Lab4U antes, cuando yo iba en el colegio, me hubiese ido tanto mejor en física. Era mucho tiempo atrás. Sí, oye, más respeto. Oye, antes de seguir estamos terminando la entrevista, pero antes de seguir, Comal, te quiero mandar un saludo de parte de uno de los profes de la Academia de Emprendedores, que se llama Alfredo Cepeda, y que dice que tú a él no lo conoces, pero él te ubica demasiado bien a ti, y que te abrazaría y te felicitaría enormemente por la mujer power que eres. Así que, muchísimas Cepeda, gracias. yo sé que está escuchando en este momento, debe estar llorando con este saludo. No, muchísimas gracias. Todo el cariño y todo el respeto a todos. Al final son las personas los que movilizan a uno como emprendedor, sí. Y uno se despierta día a día y trabaja todas esas largas horas porque quiere tener impacto en la vida de las personas. Así que muy, muy tocada y muy emocionada por el mensaje. Así que muchísimas gracias. Oye, ya para ir terminando, Lab4U, yo sé que lo mencionamos al comienzo, cumple 10 años. Sí. Me imagino que es todo un hito para ustedes como startup. ¿Cómo resumirías este recorrido de cofundar una startup y ver también el crecimiento que ha tenido a lo largo de una década? Ha sido una montaña rusa con altos y bajos. Creo que hay un Lab4U pre-pandemia y un Lab4U post-pandemia. Los primeros años fueron desafiantes. Es como si hubiera empezado varias startups, porque nosotros pivoteamos un montón. Pivotear la estrategia es cuando uno cambia un modelo de negocio, cambia un producto, pero mantiene la misión y la visión. Entonces nosotros pivoteamos muchas veces el modelo de negocio, entonces era como nuevas startups, pero con la misma misión y la misma visión. Entonces siento que me tocó liderar muchas startups, pero con la misma visión y la misma visión. Y ha sido, para mí, es como un viaje espiritual, podría decir, porque siento que yo he crecido junto con el crecimiento de la startup. Partí a los 24 años, o sea, y hoy día tengo 34, entonces ha sido un crecimiento personal y profesional muy importante, porque cada día es un aprendizaje. Aprendo de los que nos rodean, aprendo de nuestros usuarios, nuestros clientes, de nuestro equipo. Aprovecho de mandarle un saludo a nuestro equipo, que hace que todo esto sea posible. Yo vengo a la radio y a la tele y estas cosas, pero al final el trabajo lo hace un gran equipo que está día a día luchando por la educación. Así que ha sido una travesía de mucho aprendizaje, y yo siempre digo,
si yo, siendo hija de migrante, nacida en Arica y con todos los desafíos que eso implica, ¿no? Con las faltas de recursos y todo, postulando ahí a los Corfos para poder sobrevivir. Si yo pude, yo creo que cualquiera puede. Comal, el profe que te está escuchando, ¿dónde los encuentra y cómo se puede contactar con ustedes? Sí, estamos en todas las redes sociales, estamos en LinkedIn, en Instagram como Lab4U, Lab4U. Estamos en Instagram como Lab4U en español, y nos pueden escribir en LinkedIn, y feliz en el sitio web lab4u.co, y feliz de responder todas sus dudas y seguir con la democratización de la ciencia. Comal Datlani, cofundadora de Lab4U, muchas gracias por visitar Vanguardia. Sí, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los auditores. Y que se repita. Que estés bien. Chao, chao. Nadie puede predecir el futuro del emprendimiento, pero al menos ahora ya podemos ser agentes de cambio. Esto fue Vanguardia ADEM Latam, con la profe Caro Hidalgo.